Vamos directo al grano. Número 9. Sabías demasiado. En aquellos tiempos, si eras una mujer que parecía ser demasiado inteligente para su propio bien, la gente empezaba a sospechar. Verás, el campesino medieval promedio no era precisamente un erudito. La mayoría de la gente era analfabeta y tenía los conocimientos científicos de un nabo. Así que, si eras una mujer que sabía leer, escribir o peor aún, hacer cuentas, hecha gente empezaba a preguntarse de dónde habías sacado esas habilidades diabólicas. Supongamos que a tu vecino le da un caso terrible de diarrea, le das un remedio natural y en poco tiempo vuelve a tener heces normales. Pero en vez de agradecerte, la gente empieza a mirarte de reojo. En sus mentes, no hay manera de que sepas todo eso. Piensan que debes estar obteniendo tu conocimiento directamente del diablo, sin importar que tal vez lo aprendiste de tu abuela, quien a su vez lo aprendió de la suya, y así sucesivamente. No, para ellos, cualquier mujer con la cabeza llena de conocimientos era sospechosa, y ni se te ocurra tener una mente curiosa. Si empezabas a hacer demasiadas preguntas como ¿por qué sale y se pone el sol? O ¿cómo vuelan los pájaros? Básicamente te estabas buscando problemas. En su mente, una mujer curiosa era una mujer peligrosa, y una mujer peligrosa probablemente era una bruja. Número 8. Poseer espejos. En aquella época, los espejos eran raros, caros, y considerados un artículo de lujo. Así que, si tenías uno, la gente empezaba a preguntarse de dónde habías sacado el dinero para una pieza de vidrio tan elegante. Pero no se trataba solo del dinero. Se creía que los espejos eran portales para demonios. La idea era que los demonios y los espíritus podían usar los espejos para entrar en nuestro mundo, y si poseías un espejo, bueno, debías estar invitándolos a tomar té y galletas. La gente pensaba que las brujas usaban los espejos para todo tipo de cosas extrañas, invocar demonios, comunicarse con los muertos, incluso atrapar almas. ¿Y sabes cómo hoy en día se dice que romper un espejo trae mala suerte? Bueno, en la Edad Media, un espejo roto era como liberar accidentalmente a un montón de demonios en el mundo. Buena suerte explicándole eso a tu sacerdote local. Imagina que tu vecino se asoma por la ventana y te ve admirando tu reflejo. De repente, ya no solo estás revisando si tienes espinaca entre los dientes. No, ahora oficialmente estás realizando un ritual demoníaco. Además, algunas personas creían que cada vez que te mirabas en un espejo, una pequeña parte de tu alma quedaba atrapada dentro, como si fuera una aspiradora sobrenatural. Lo más loco es que la iglesia realmente prohibió los espejos durante un tiempo. Los altos mandos decidieron que los espejos eran demasiado inquietantes y peligrosos para que la gente común los tuviera. Número 7. Eras partera. Si algo salía mal durante un parto, ¿adivina a quién culpaban los vecinos? Sí, la pobre partera. Supongamos que el bebé tenía una marca de nacimiento. Eso era una señal de alerta inmediata. La gente, supersticiosa de aquella época, la llamaba la marca del diablo. Era la prueba de que la partera había hecho un trato con el propio Satanás. Y si el bebé no lloraba de inmediato, debía ser porque la partera había lanzado un hechizo maligno para robarle la voz. Incluso si el parto salía perfecto y el bebé estaba tan sano como podía estar, eso también resultaba sospechoso. Claramente, la partera debía haber hecho algún pacto impío para asegurar un parto tan perfecto. Además, las parteras solían usar hierbas y pociones para ayudar a aliviar el dolor del parto, pero para la mentalidad medieval, esas no eran plantas comunes y corrientes, eran ingredientes mágicos sacados directamente del jardín del diablo. Si un bebé estaba enfermo o no sobrevivía, se acusaba a las parteras de haber cambiado al verdadero bebé por un changeling, que era una criatura demoníaca disfrazada de un infante enfermizo, porque, al parecer, estas parteras tenían un escondite secreto de bebés demonios. Para colmo, las parteras solían ser mujeres mayores, y todos sabemos lo que pensaban los supersticiosos de la época sobre las mujeres mayores y sabias. Número 6. Tocabas música inusual. Verás, la iglesia tenía un control bastante estricto sobre lo que se consideraba música aceptable. Cualquier cosa fuera de su lista de reproducción aprobada era vista como obra del diablo. La música folclórica, con sus melodías animadas y ritmos pegadizos, era especialmente sospechosa. La iglesia la veía como una puerta de entrada al pecado y a depravación. Después de todo, si la gente empezaba a bailar y a divertirse, ¿quién sabe en qué otras cosas malvadas podrían terminar? La gente creía que ciertas melodías podían invocar demonios, maldecir las cosechas o incluso hacer que las vacas bailaran. Y seamos sinceros,
Nadie quiere ver a una vaca perreando. Cualquier cosa demasiado animada, demasiado pegadiza o demasiado divertida era vista como obra del diablo. La cosa se pone aún más loca. Algunos instrumentos estaban directamente prohibidos por ser demasiado diabólicos. Toma el violín, por ejemplo. Hoy en día es un elemento básico de la música folclórica, pero en aquel entonces se le conocía como el instrumento del diablo. La gente creía que los sonidos agudos del violín eran en realidad los gritos de almas torturadas en el infierno. Incluso existía una leyenda popular que decía que el propio diablo se aparecía en los cruces de caminos y ofrecía enseñar a tocar el violín a cambio del alma de la persona. Y ni se te ocurra bailar. Bailar al ritmo de música inusual se consideraba una señal segura de posesión demoníaca. Podrías estar haciendo un baile medieval tipo TikTok y la gente pensaría que estabas teniendo una convulsión sobrenatural. Número 5. Eras una viuda adinerada. Verás, en aquellos tiempos se suponía que las mujeres debían estar bajo el control de un hombre en todo momento. Si no tenías esposo, padre o hermano que te mantuviera a raya, la gente empezaba a sospechar. Decían cosas como, ¿por qué tiene todo ese dinero y ningún hombre que lo gaste por ella? Y si en realidad eras buena administrando tu dinero y tus propiedades, ahí es cuando las cosas se ponían realmente complicadas. La gente no podía entender que una mujer fuera hábil con las finanzas. Pensaban, seguramente está usando algún tipo de magia oscura para que esos números cuadren. No hay manera de que una mujer pueda manejar las finanzas sin la ayuda del diablo. Y la cosa se pone aún peor. Supongamos que decides volver a casarte después de un tiempo. Pensarías que la gente se alegraría por ti, ¿verdad? ¿Volver a encontrar el amor y todo eso? Pues no, empiezan a susurrar a tus espaldas que seguro le echaste un hechizo a tu nuevo esposo para que se enamorara de ti, porque al parecer la única manera en que una viuda podía conseguir un segundo marido era mediante magia negra de verdad. Entonces, ¿qué debería hacer una viuda adinerada? Podrías donar todo tu dinero a la iglesia, pero ¿quién querría hacer eso? Número 4. Eras panadero. La levadura es el ingrediente mágico que hace que la masa suba, pero en aquel entonces, esto era un completo misterio. Para el aldeano medieval promedio, la forma en que la masa se inflaba durante la noche parecía magia. No conocían la ciencia de la fermentación. Si el pan de un panadero no subía bien, la gente empezaba a señalar con el dedo, diciendo que los espíritus malignos estaban saboteando el proceso de horneado. Quiero decir, obviamente el mismísimo diablo estaba personalmente interesado en arruinar los planes de sándwich de todos, ¿no? Y si el pan subía demasiado, era una señal de que el panadero tenía ayuda sobrenatural. La brujería era la explicación obvia. A veces, el pan se enmohecía, y no era cualquier moho, sino un tipo especial de hongo llamado cornezuelo, que crece en el centeno húmedo. Ahora bien, el cornezuelo no es el típico moho verde y peludo. Cuando se consume puede causar alucinaciones bastante intensas. Imagina que eres panadero, y un día la mitad del pueblo anda corriendo diciendo que vio dragones en el cielo después de comer tu pan. ¿Te dirían algo como, claramente nos has embrujado con tu pan del diablo? Número 3. Eras tejedor o tejedora. En aquella época, el tejido se consideraba una habilidad misteriosa y casi mágica. Algunas personas creían que las brujas podían tejer maldiciones en sus telas. Así que, si alguien usaba una prenda que tú habías hecho y luego se enfermaba o tenía una racha de mala suerte, ¿adivina a quién culpaba? Exacto, a ti y a tus habilidades de tejido encantadas. Y por si eso no fuera suficiente, existían historias sobre tejedores que usaban hilos encantados. Se decía que estos hilos estaban hechos con el cabello de brujas, o incluso del mismo diablo, así que, si tu tela era demasiado suave o demasiado resistente, obviamente había sido hecha con ayuda sobrenatural. Los tejedores a menudo trabajaban con colores y tintes, y en aquella época, teñir telas no era una tarea sencilla. Involucraba una mezcla de ingredientes extraños como insectos triturados, raíces e incluso orina. Para el aldeano medieval promedio, todos estos eran ingredientes de una poción de bruja. Número 2. Tu jabón era demasiado efectivo. En la Edad Media, hacer tu propio jabón era algo bastante común. Reunías algunas cenizas, las mezclabas con grasa animal, y así obtenías una bonita pastilla de jabón casero. Así que, vives en un pequeño pueblo, y todos caminan por ahí con la cara llena de suciedad. Las calles están llenas de gente que parece que acaba de
perder una pelea con un cerdo en un charco de lodo, pero luego estás tú, paseando por el pueblo con la piel relucientemente limpia. La gente empieza a preguntarse, ¿cómo demonios consigue ella tener la piel tan limpia? Los rumores empiezan a propagarse más rápido que la peste. Comienzan a decir que usas brujería, porque, obviamente, la única manera de tener la piel tan limpia, en una época donde bañarse era un lujo, es mediante algún tipo de magia oscura. Número 1. Eras un pescador afortunado, así que eres un pescador que vive en un pequeño pueblo junto al mar. Cada mañana, sales en tu bote, lanzas la red y esperas lo mejor. La mayoría de los días, regresas con una pesca modesta. Es justo lo suficiente para alimentar a tu familia y tal vez vender algunos peces en el mercado. Pero entonces, algo extraño comienza a suceder. Día tras día, vuelves con el bote lleno de peces, más de los que nadie en el pueblo ha visto jamás. Al principio la gente está encantada, hacen fila para comprar tu pesca y te conviertes en el tema de conversación del pueblo, pero a medida que tu suerte continúa, la gente empieza a sospechar, empiezan a susurrar a tus espaldas, se preguntan cómo un simple pescador podría tener de repente tanto éxito increíble. Algunos incluso empiezan a decir que debe haber algún tipo de brujería involucrada, pero aquí es donde se pone aún más extraño. Algunas personas creían que las brujas realmente podían transformarse en peces. Pensaban que las brujas se convertían en peces, nadaban entre los bancos de peces y los guiaban directamente a las redes de los pescadores que favorecían. Eso es todo por hoy. Seguiré haciendo videos similares en el futuro. Suscríbete para verlos.